y bueno, tengo que configurar una cosita nueva acá de la compu para que ande mejor. Ahí se ve bárbaro. Bueno, vamos a hablar un poquito de prevención cardiovascular. Me animé a hacer una línea de tiempo del año 2016 ahora para hablar un poco de las diferentes actualizaciones de guías. En 2016 se publicaron las últimas guías donde se definió la prevención cardiovascular como primaria y secundaria, después esto empezó a cambiar y empezaron a aparecer guías en cuanto a dislipemia, diabetes, prediabetes, bueno, como ustedes ya saben, las guías de esas guías de prediabetes y diabetes salieron la evidencia de las glifosinas, con todos los estudios que ustedes ya conocen, y publicada en el año 2021, las guías de prevención cardiovascular, que ya no hay diferencia entre primaria y secundaria, sino prevención cardiovascular y prevención en diferentes patologías. Es una charla larga de 130 diapositivas, la vamos a separar en dos partes. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y lo que quede, bueno, lo vemos la semana que viene. Obvio que estaría bueno que vayan preguntando, vayan frenando si tienen alguna duda y si no, bueno, después las charlamos al final. Bueno, para hablar de prevención tenemos que hablar de lo que es un factor de riesgo. Ustedes cuando tengan un paciente en el consultorio, al paciente, no van a ver el paciente de coronario, ellos ya lo saben, hemos hablado varias veces, sino van a tener un paciente que lo más probable es que se le siente enfrente y le diga que toma los sartán 50 miligramos cada 12 o al sartán, o tenga una dislipemia por colesterol alto o porque se le indicó el médico de cabecera. Bueno, ese paciente lo que le está presentando es un factor de riesgo cardiovascular que se define como rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad. Esto es una definición estrictamente epidemiológica, pero si la volcamos a la cardiología moderna, entendemos que es ese paciente hipertenso que lo más probable es que después evolucione un daño de órgano blanco, que ahí está nuestro objetivo, en evitar la progresión al daño de órgano blanco de una enfermedad crónica no transmisible, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, y después cruzar la línea del evento cardiovascular, donde ya esta prevención pasa de ser primaria a hoy a una prevención ya de patología establecida. Bueno, los factores de riesgo uno los puede clasificar de diferente manera. Todas estas diapos que ven son diapos, como yo le digo, de bibliografía, o sea, no son diapos de guías o de evidencia, así que es más que nada para clasificarlo. Bueno, obviamente que los no modificables son el tiempo que estamos en este mundo, el sexo con que hemos nacido y los antecedentes que ya han tenido nuestras familias. ¿Eso lo podemos modificar? No. Y si ustedes ven las viejas clasificaciones, por ejemplo, de dolor de pecho, ya de por sí el paciente que consulta por un dolor de pecho típico y tiene 69 años, tiene 69% de probabilidad de presentar enfermedad coronaria. Bueno, eso es una vieja clasificación donde aplica estrictamente la edad y eso no lo vamos a poder modificar mucho. ¿Y dónde nos podemos fijar en esos factores de riesgo no modificables? Por ejemplo, una ergometría, un eco, un ATAC, porque obviamente también la edad va en cuanto a la carga aterosclerótica y no solo vamos a ver en las coronarias, la vamos a ver en la aorta abdominal, en la aorta torácica, en las arterias periféricas y demás. Bueno, ¿dónde vamos a trabajar más que nada nosotros? Los factores de riesgo modificables, o sea, no los podemos evitar a los no modificables, o sea, tenemos que jugar con ellos, pero el paciente que fuma, los niveles de colesterol, la tensión arterial, la diabetes, la obesidad, el consumo de alcohol, la dieta, la inactividad física, los valores marcadores de inflamación crónica. Bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Obviamente a los fármacos y a las intervenciones que nos permitan trabajar sobre ese paciente y su riesgo cardiovascular, que es la aspirina, los beta bloqueantes, los IECAS. ¿Qué drogas más sumarían ahí, doctores? Bien, ¿y por qué las estatinas? Ujú. Bien, está bárbara la explicación, pero la palabra clave ahí es que las estatinas solamente demostraron evidencia en la prevención primaria. O sea, no hay estudios,
cardiovasculares en el mundo que demuestren prevención secundaria, o sea, en pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, disminución de mortalidad o internaciones o puntos duros. Así que por eso pregunté qué drogas más, está muy bien la respuesta, son las estatinas, y qué drogas sumarían por hoy también. O sea, las aspirinas, los beta-bloqueantes y los IECAS, estamos hablando del año 80 más o menos hasta el año 97, 2000. ¿Qué drogas más podemos sumar hoy? Prevención primaria estamos hablando, ¿no? Las glifosinas, ¿las pondría en este grupo? Pero la glifosina depende, si partís del diagnóstico de una diabetes, quizás sí. Si ya la Bien, ¿y la enfermedad diabetes, dónde la metemos? en factor de riesgo, podría hacerlo. Por eso digo, si lo pones desde el punto de la diabetes, podría ser. Si ya la Bien, enfermedad perfecto. está establecida, va a prevenir también hospitalizaciones, pero no es primaria, supongo. Perfecto. Igual está buena la aclaración. Si uno va a la glifosina, ¿la va a poner en prevención primaria? Sí, sobre todo en los pacientes diabéticos. Todos los estudios que precedieron al Emperor o que precedieron al DAPA-ICHEF son todos estudios que demostraron disminución de mortalidad y prevención de eventos duros en pacientes diabéticos. Entonces, ahí es un ejemplo claro del factor modificable que es la diabetes y la vamos a aplicar en los pacientes que vamos a ver. Es muy interesante hablar de las glifosinas y la insulinoresistencia, por eso está bueno lo de la prevención. Está demostrado que hace poquito salió un estudio que la inflamación que produce la insulinoresistencia actúa sobre un marcador que se llama IST1. Ese IST1 está disminuido en los pacientes con insulinoresistencia y el efecto que producen las glifosinas, que ya se vio en estudios clínicos estipulados, es aumentar este IST1, lo que bajaría la inflamación. Por lo tanto, si baja la inflamación, baja uno de los mecanismos de la insulina resistencia y al aplicar este efecto, actuaría sobre los factores de riesgo modificables. O sea, fíjense, por eso le digo que vamos a trabajar un poquito, vamos a jugar con la línea de tiempo, lo interesante de sentarse ese paciente enfrente que tiene diabetes y ya empezar a verlo como una bombita metabólica y no solo como un paciente que lo vamos a empezar a trabajar para bajarle la presión o manejar los marcadores de glicemia. Y obviamente las intervenciones que ha demostrado disminución de aparición de la prevención son los pacientes que lo vamos a someter a una angioplastia o una cirugía. ¿Por qué? A ver si ahí me desarrollo un poquito de ese concepto, ¿dónde lo podemos llevar? ¿Cómo es la pregunta? Claro, porque nosotros el paciente generalmente que a veces sometemos a una angioplastia o una cirugía, el paciente ya tuvo un evento. Pero, ¿por qué ustedes se imaginan de que este paciente que vamos a angioplastiar o vamos a someter a una cirugía, le vamos a trabajar la prevención primaria? Y dentro de un síndrome coronarico crónico para evitar insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Ya tiene síndrome coronario, Juanpi, ya tiene diagnóstico. Por ejemplo, el paciente diabético que cruza el consultorio, que tiene un ANCOR, que vos le haces un diagnóstico de evento coronario, te da tropo negativa. Tiene dolor, pero no tiene electro, no tiene tropo. Ese paciente no lo encuadrás en un paciente con un diagnóstico de evento coronario. Pues No por eso, pero meterlo síndrome en... crónico, dije, no sé si se escuchó. Sí, sí, bueno, pero volvemos al mismo concepto. Si vos lo metés ante un síndrome coronario crónico, un paciente tiene enfermedad coronaria establecida. Sí, Bueno, a este paciente, para volver a encuadrarlo, ¿qué le vas a hacer para hacerle un diagnóstico de síndrome coronario crónico? y probablemente buscar, conocer la anatomía, Bien, ¿con qué estudio? y CSG o angiotac. Muy bien, ahí está la palabra clave. Justamente estos pacientes que tenemos con un diagnóstico breve, generalmente son los pacientes que tenemos en el consultorio con un riesgo intermedio, que le vamos a hacer la angiotac, y después lo más probable es que este paciente, si no le hagamos algún estudio diagnóstico invasivo y lo sometamos a una angioplastia o a una cirugía, evolucione a la aparición de un evento coronario primario. Bien, bueno, eso es más o menos a donde vamos a ir con la charla. Obviamente lo vamos a ir llevando, pero me encanta que tengamos esos conceptos. Bueno, si uno va al año 2008, que fue la última vez que se habló de lo que vamos a nombrar ahora, se hablaba de una puntuación de riesgo que se veía poquitas cosas. Se buscaba una clasificación inicial que dependía exclusivamente o no de la presencia de enfermedad cardiovascular establecida y buscaba pacientes de alto riesgo, como ser en ese momento los diabéticos, hoy también está incluido mucho la insuficiencia renal. Y obviamente el algoritmo primario fue el algoritmo de Framingham, que fue un cálculo de riesgo de 10 años que miró la edad, el sexo, si era tabaquista, si era hipertenso, niveles de colesterol y niveles en ese momento de DHDL. Fíjense que si uno hace una línea de tiempo, hoy nosotros a estos pacientes, ¿le miramos el HDL? No.
ya no eliminamos el HDL. O sea, ¿a dónde vamos a apuntar? A los valores del LDL. Bueno, fíjense que los seres humanos somos los mismos hace 70.000 años, o sea, después de la revolución científica que hubo del paso del Homo habilis al Homo sapiens, que hubo una coexistencia de hace 70.000 años, seguimos siendo las mismas personas. Lo que ha cambiado es la evidencia de poder ver cómo nosotros podemos manejar mejor la prevención en este tipo de pacientes. Entonces, acá solamente a modo de ejemplo, no voy a hablar mucho de los puntajes en sí, porque no tiene sentido. Tengo que ser totalmente honesto, yo tampoco los uso en el consultorio, nadie está con el gráfico ahí sacando el calculito, sino que a veces uno lo va encuadrando y a veces se sorprende. Bueno, esto es lo que en este momento se buscaba como score de Framingham, y en base al puntaje que daba, iba dando el riesgo. Fíjense, los pacientes que tienen -2 tenían un riesgo de 1,1 que le daba 9 puntos y tenían un riesgo promedio de 7,9 a 10 años de presentar un evento cardiovascular. ¿Y cómo los encuadraba? Los pacientes menos del 6% tenían un riesgo bajo, 6 a 9 riesgo moderado, 10 a 20 moderadamente alto y más de 20 riesgo alto. Siempre me gustó preguntar qué sería moderadamente alto. O sea, es algo como medio raro en la medicina de hoy, pero bueno, en ese momento se usaba y se usaba mucho. En el año 2016 ya las guías se pusieron un poquito más pragmáticas y nos dijeron que cuál sería el beneficio de la prevención y en qué pacientes hacer un riesgo. Fíjense, si vamos al gráfico de acá abajo, una mujer de 60 años que tenía 7 milimoles, que si uno va a la grefa, 7 milimoles son más o menos 250 miligramos de colesterol total, con una TEA de 120 de sistólica y no fumaba, tenía un riesgo cardiovascular promedio de 2% a 10 años. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular promedio de los seres humanos de presentar una muerte súbita a 10 años? No tengo idea. Está bien. 1 a 3% es lo que más o menos el riesgo que tenemos todos nosotros todos los días y nos levantamos y podemos hacer una muerte súbita. O sea que este paciente, lo único que nosotros podemos marcar, ¿cuáles serían para ustedes los factores de riesgo de esta paciente de 60 años? ¿Dónde pondrían el ojo? Bien, año 2016, la respuesta está bien, está perfecta. ¿Qué más? La edad, Muy bien, Flori, ¿por qué la edad? por el tema de la menopausia y la protección estrogénica. Muy bien, excelente respuesta. Cosa que las guías nunca le dieron pelota. Entonces, nosotros sabemos bien que los pacientes que tienen, perdón, las mujeres que tienen la alteración después de la parte hormonal, igual en riesgo cardiovascular entre los 60 y los 65 años, pasando el hombre. Después las curvas se estabilizan, pero hasta los 65 años nos pasan en el riesgo cardiovascular. Pero fíjense lo interesante que son las guías que ya esta mujer aumentó 20 milímetros de mercurio en su tensión arterial sistólica y fuma y pasó de un 2 a un 5%. Pero el hombre que tenía 60 años, que tenía menos de colesterol, hipertenso, pero no fumaba, un 9%. O sea, acá pasó la cuadriplicación de los valores solamente por tener 40 milímetros de mercurio más y ser hombre. Y este mismo hombre tenía menos colesterol, pero estaba más hipertenso y era fumador, disculpen, tenía un 21%. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Que sistemáticamente tenemos que establecer el riesgo cardiovascular en los individuos que tienen un riesgo cardiovascular aumentado, que son los pacientes con historia familiar prematura, menos de 60 años en los hombres, menos de 65 años en las mujeres con evento cardiovascular, definido como infarto, ACV, muerte súbita, obviamente recuperada, o muerte súbita no recuperada, muchos pacientes no lo van a saber, y no sé si me estoy olvidando de algo. Después, si tienen hiperlipidemia, factores de riesgo mayores como ser fumadores, alta presión, diabetes y altos niveles de lípidos o comorbilidades de riesgo cardiovascular. ¿Y cada cuánto? 5 años. Esto es lo que nos decían las guías de año 2016. No cambió mucho en el 2021, esto sinceramente cambió un poco el score que se utiliza, pero no, que fue, ahora después lo vamos a definir, no creo que hoy, pero en la próxima clase, y no más que eso. Esto, como siempre les hago yo, es un resumencito, después léalo tranquilos, no les voy a hablar de toda la evidencia y toda la guía, pues nos vamos a quedar a vivir acá. Así que bueno. Bueno, este es el score. Bien, es que hoy por hoy se usa una variación, pero es más o menos parecido. Y lo que busca son esos valores. Fíjense si vemos la gráfica de la izquierda, lo va dividiendo. En la TEA, fumador o no fumador, mujer, y el colorcito va variando en base, obviamente, al riesgo. Cuanto más rojo es, más riesgo tiene. Y acá está la equivalencia entre el colesterol entre milimoles litro y miligramos decilitro. ¿Se entiende?
Bueno, y lo mismo que estábamos acá, fíjense que después tenemos una adaptación en cuanto al Estos son puntaje. los tres factores nomás. ¿Cómo, cómo? Este score tiene presión, edad, Presión, edad, fumador, hombre, mujer. pero diabetes, todo eso te lo dejo afuera. En este score sí, pero como dijimos antes, los pacientes tienen alto riesgo, los vamos a encuadrar aquí y le vamos a sacar ese score. Ya ustedes, como saben, la diabetes de por sí es un marcador de alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular. El paciente está encuadrado dentro de esas dos categorías. Claro, no, Más no me allá de llama que la atención eso. está muy buena la aclaración, Juanpi, pero no, en este score no lo veo. Entonces, como comparamos recién, te dice que el riesgo de una mujer de 40, un hombre, perdón, de 40 años fumador tiene un 3% que es lo mismo que una mujer de 60 años sin factores de riesgo. O sea, tiene un colesterol de 200 y estaba levemente hipertenso. O sea, esa es la equivalencia que hay. ¿Dónde se le pone el más peso? Obviamente en el fumador, en el hombre y en la edad. La TEA en este score, la verdad que tampoco le da mucho puntaje. Bueno, recuerden que antes habíamos dicho que había como 5 scores en el Framingham. Bueno, acá solamente vamos a hablar de 3 niveles. Bajo a moderado, con un score menor al 5%, entre 5 y 10, alto riesgo, y muy alto riesgo en el 10. Y fíjense que en el costado están todos los que vamos encuadrando. Como decíamos recién, el paciente diabético está encuadrado en esta acá. Diabetes mellitus con daño de órgano blanco está encuadrado aquí. Y los otros diabéticos, con excepción de las personas jóvenes que tienen diabetes tipo 1 y sin riesgo mayor de pertenecer al riesgo moderado o intermedio, lo ponen en alto riesgo. Bueno, después los leen tranquilos, pero bueno, cada uno lo va encuadrando. Generalmente es el paciente diabético con daño al órgano blanco, alteración renal y ya teniendo evento cardiovascular. Bueno, esto está sacado de las guías de dislipemia. ¿Y por qué se marqué esto? Porque me pareció interesante hacer una comparación. El paciente de muy alto riesgo, como lo definimos recién, está documentado por imágenes o de evento coronario, enfermedad arterial periférica, y me pareció interesante marcar el valor. Fíjense que el paciente que tiene un LDL mayor a 190 ya entra en alto riesgo. Es una cosa que ustedes ven el año 2019, nosotros en ese momento mirábamos, como dijo ese antes, el colesterol total, no veíamos tanto el colesterol de baja densidad, íbamos directamente al colesterol total. Acá cuando ya las guías empezaron a romper un poco el paradigma y ya el paciente lo mete en alto riesgo. Bueno, ¿se entendió más o menos lo que hicimos a esa transgresión 2016 a 2019? ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, lo que quiero significar con este breve ejemplo es que no es que cambien los pacientes, cambia la evidencia sobre ese paciente para poder encuadrarlo de una manera para prevenir lo antes posible la aparición de un evento cardiovascular. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con estos factores de riesgo? Tenemos tres tipos de intervenciones. Clase 1 hay una relación causal con la cardiopatía. En los clase 2 existe una relación causal y la intervención podría reducir la incidencia de complicaciones. Esto, repito, esto es más bibliográfico, es cómo se los clasifican los factores de riesgo, no se usa hoy tanto. Y la clase 3 se carece de datos completos, no se pueden deducir una relación causal independiente con la cardiopatía isquémica. Bueno, clase 1 es lo que vamos a nombrar ahora, que es el tabaquismo, la dislipemia, la hipertensión y los fármacos preventivos. Obviamente, si fuma, que deje de fumar. Si está dislipémico, controla los lípidos. Si está hipertenso, controla la TA. Y acá, obviamente, los fármacos en este momento, las aspirinas, la beta bloqueante y los IECAS. Hoy la diabetes, sinceramente yo capaz la subiría de categoría, pero no la subiría de categoría porque podamos controlar la diabetes en forma temprana, sino por el tema de las drogas. Pero obviamente la inactividad física, control de la actividad. Yo no puedo ir a la casa del paciente a ver cuánto sale a caminar, o qué come, o bueno, manejar el tema de la inflamación. Y obviamente lo último, que más allá es que nosotros sepamos digamos, la fisiopatología, es muy difícil de controlar, que es la menopausia, los micronutrientes, los factores psicológicos, los marcadores bioquímicos y los genéticos. Bueno, vamos a los factores de riesgo clase 1. Tabaquismo tiene una prevalencia de 21,7% en mayores de 18 años, los riesgos asociados que duplican la incidencia de cardiopatía isquémica y aumenta la mortalidad en un 50%. Esto aumenta con la edad y según el número de cigarrillos fumados. Es la principal causa de muerte prevenible de enfermedad en Estados Unidos. Los beneficios de esta intervención, como dijimos en los clase 1,
es evitar las complicaciones coronarias que la bajan un 50% luego de 1 o 2 años de abandono del hábito. Esto significa, no es que vamos a reducir en forma absoluta 1 de cada 2 eventos cardiovasculares, no, vamos a bajar a la mitad el riesgo de que estas complicaciones coronarias aparezcan, habiendo que el paciente haya dejado el cigarrillo de 1 o 2 años. Los exfumadores igualan el riesgo de los fumadores a los 3 o 5 años, hay evidencia que dice que es a los 10, la bibliografía que yo busqué, que la de Bramwell decía es 3 a 5 años. Rentabilidad, el abandono del tabaco es muy rentable como medida de prevención primaria y secundaria, obviamente, porque es un costo de salud altísimo. Recomendaciones: hay que asesorar a estos pacientes. Y los fármacos, hay en algunas partes del mundo que se siguen utilizando, acá en Argentina la verdad que es muy difícil utilizarlos, no hay. Y la nicotina de reemplazo no tiene actividad en la agregación plaquetaria y tiene mínimos efectos en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Hoy otra cosa que está muy debatido, ahora salieron hace poquito registros de que los cigarrillos electrónicos no solamente que no cumplen un efecto de reemplazo, sino que son también nocivos para la salud, así que tampoco entraría de esta categoría. Yo les hago una consulta, a ver qué les parece a ustedes. ¿Qué hacemos con el paciente que fuma un cigarrillo al día? Que te dice, no, después de comer o el fin de semana. ¿Qué hacemos con ese paciente? Insistimos fuertemente en que deje de fumar. Bien, perfecto. Se buscó un metaanálisis de 55 publicaciones que buscó 141 estudios de corte que hombres con un riesgo moderado para enfermedad coronaria de 1,48 para fumar un cigarrillo y 2,4 para fumar a 20. Los hombres que fumaban un cigarrillo al día tenían un 46% de exceso relativo de riesgo de fumar 20 cigarrillos diarios y las mujeres un 31%. ¿Qué quiere decir esto? Que fumar apenas un cigarrillo al día lleva aparejado un riesgo de enfermedad coronaria o ACV mucho mayor de lo esperado. Aproximadamente la mitad del riesgo de los fumadores de 20 cigarrillos diarios. No hay nivel seguro de tabaquismo para enfermedad cardiovascular. Los fumadores deberían intentar eliminar todo tipo de hábito en lugar de disminuir el consumo para reducir el riesgo. Bajar el consumo para reducir el hábito no es lo mismo que bajar el consumo para reducir el riesgo. Por lo tanto, ¿el paciente lo podemos incentivar para que deje de fumar de a poco? Sí, porque dejar de golpe sabemos que es algo contraproducente, pero tiene que dejar de fumar. Bueno, acá hay una diapo más o menos parecido. Después del último cigarrillo, 20 minutos después la presión arterial y el ritmo cardíaco comienzan a normalizarse. 8 horas después los niveles de nicotina y monóxido de carbono en la sangre se reducen a la mitad y el oxígeno se aproxima a lo normal. 24 horas después disminuye el riesgo de infarto de miocardio y los pulmones empiezan a renovar la mucosidad. 48 horas después recupera la capacidad de oler y saborear. 3 días después aumenta la capacidad pulmonar. 15 días después mejora la forma generalizada de la circulación sanguínea. De 1 a 2 meses la presión arterial recupera sus valores normales. Repito ese dato. De 1 a 2 meses recupera los valores normales. O sea que el paciente que es hipertenso, nosotros que le queremos ir a tomar la presión en las últimas 2 horas que no fumó, está buenísimo. Pero desde el punto de vista sistémico, ese es el tiempo que tarda, y de 3 a 6 meses aumenta la capacidad de resistencia a infecciones. Bueno, es medio agarrado de los pelos, pero está bueno para marcárselo a los pacientes de todas las cosas que nos pasan desde que prendemos el cigarrillo hasta 6 meses después. Bueno, ¿dudas de tabaquismo? Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de dislipidemia. En Estados Unidos el 45% de los adultos tienen un valor de colesterol mayor a 200 miligramos de decilitro y en general se asocia a valores bajos de HDL y altos de triglicéridos. Un aumento de 1 miligramo de decilitro de LDL se asocia a un aumento del 2 al 3% del riesgo de la cardiopatía isquémica. Una disminución de 1 miligramo de HDL aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica de un 3 a un 4%. Y disminuir un punto del índice de colesterol o LDL respecto al HDL disminuye el riesgo de infarto en más de un 50%. O sea que esto es lo importante de entender dónde tenemos que apuntar. Los beneficios, año 2005, esto es viejito, en 90.000 pacientes el tratamiento con estatinas bajó la incidencia en 5 años de eventos coronarios, revascularización y ACV, un 20% cada milimol de reducción del LDL. Obviamente que hay que bajar, medir los lípidos, perdón, a partir de los 20 años, en pacientes con antecedentes o enfermedad cardiovascular, dosar entre los 2 y 10 años, hay que marcar esos biomarcadores y el tratamiento, obviamente, modificar el estilo de vida y los fármacos cuando apliquen. Bueno, las guías, que yo sepa, las últimas que se publicaron fueron en el año 2019 y ahí cambiaron un poquito los estratos.
Los pacientes de muy alto riesgo, como dijimos antes, son los que tienen enfermedad coronaria con una placa mayor del 50% en dos o más vasos diagnosticados por angiografía o tomografía, diabetes con daño de órgano blanco, retinopatía, neuropatía o microalbuminuria, tres o más factores de riesgo mayor asociados a diabetes tipo 1 o con más de 20 años de duración, insuficiencia renal crónica, un score mayor o igual a 10, hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo mayor o antecedentes. Y como dijimos antes, el alto riesgo son los pacientes que tienen un LDL mayor de 190 con el resto de los puntajes, con un score entre 5 y 10, el moderado 1 a 5 y bajo menor a 1. Bien, esto me pareció importante porque el rol de la detección de la ateromatosis subclínica. ¿A qué definimos ateromatosis subclínica? Así, vamos en la misma definición. Ujú. Excelente, excelente. Ese paciente, el paciente más común de consultorio. Paciente hipertenso que viene, que te dice ando bárbaro, no tiene ningún deterioro cognitivo, camina, sale a correr, hace todo y vos le pedís un Doppler de vaso de cuello y tiene una placa de un 20-30%. Bueno, estos pacientes son los que se detectan por técnica de imágenes no invasivas con modificaciones del riesgo en pacientes de bajo y moderado riesgo. Tanto el score de calcio coronario estimado por tomografía como la detección de placa o femoral por ultrasonido está en las recomendaciones 2A-B. O sea que lo tendríamos que hacer en todos, no, pero en los pacientes que estén indicados está bueno hacerlo. Bueno, las metas del EDEL, esto ya lo tienen que conocer, que fue cambiando, de muy alto riesgo era menos de 70 en el 2016, en el 2019 nos vimos a menos de 55 y una reducción mayor del 50%, en alto riesgo menor a 100 y pasamos a tener a menos 70 y una reducción mayor al 50%, moderado menor a 115, después nos fuimos a menos de 100 y bajo riesgo menor a 100 y menor a 115. Así que bueno, estos fueron los grandes cambios de las guías, debatidos, sí, pero bueno, son pacientes que andan muy bien cuando podemos lograr los objetivos siempre y cuando no tengan los efectos indeseables de las drogas. Bueno, metas de tratamiento y objetivos para la prevención de enfermedad cardiovascular. Obviamente, evitar el tabaco, dieta saludable baja en grasas saturadas, actividad física 3,5 a 7 horas de actividad vigorosa moderada por semana o 30 a 60 minutos la mayoría de los días, peso con un índice entre 20 y 25, la presión menor a 140-90, el LDL ya lo definí, el no HDL mayor a 85, 100 y 130, para muy alto, alto y moderado riesgo respectivamente, la proteína también hoy debatida en las guías. Hay estudios clínicos que se han hecho que todavía no están publicados. Estamos a la espera de ellos para ver la reducción de puntos duros. Triglicéridos menor a 150 y la glicosilada menor a 7% también la podemos debatir en algunas guías. Es distinto el valor, pero no he leído guías con mayor a 7. Bueno, hipertensión arterial. Prevalencia 30% de la población argentina mayor de 18 años. Riesgos asociados. Tanto la histórica como la historia elevada se asocia a un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y también un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca, ACV y nefropatía. En personas entre 40 y 70 años, cada aumento de la presión de 20 milímetros de mercurio o de diastólica de 10 milímetros de mercurio duplica el riesgo cardiovascular. Y beneficios, una disminución de la diastólica de 5 a 6 milímetros de mercurio disminuye en 42% el riesgo de ACV y 15% de cardiopatía isquémica. El 80% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria son hipertensos. Así que ahí tenemos que poner el ojo. Factores de riesgo para la hipertensión. Hombres mayores de 55, mujeres mayores de 65, tabaquismo, dislipemia, obesidad abdominal, PCR, hoy un poquito debatida, y la diabetes también. Bueno, acá les dejé más o menos cómo se clasificaba en su momento la hipertensión de grado 1, 2 y 3, cómo más o menos está la parte epidemiológica de la hipertensión a nivel mundial. Y por último, vamos a hablar, porque ya pasó bastante tiempo, ya casi vamos 40 minutitos, las guías de prácticas clínicas nacionales, año 2019, no encontré algo más nuevo que esto. Bueno, se recomienda, obviamente, toda la población 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada en sesiones no menores a 30 minutos para reducir el riesgo de desarrollar hipertensión. Recomendación número 2.
A toda población un plan de alimentación saludable reducido en sal, 5 gramos, que sería lo mismo que decir 2 miligramos de sodio por día, para reducir el riesgo de desarrollar hipertensión y eventos cardiovasculares. Número 3. Se recomienda a toda la población limitar el consumo de alcohol en no más de una medida estándar por día en mujeres y 2 medidas estándar por día en hombres, para evitar el incremento del riesgo de desarrollar hipertensión. Ahí están las equivalencias. ¿Cuánto sería una porción? Número 4. En personas que no consumen alcohol se recomienda no alentar obviamente el inicio. En población general se sugiere considerar dentro de la evaluación del riesgo cardiovascular a los factores psicosociales, el estrés, la ansiedad, la depresión como posibles factores de riesgo independiente, tanto de hipertensión como de eventos cardiovasculares. Diagnóstico y puntos de corte. Se considera que la hipertensión es la afectación más comúnmente diagnosticada en consultas ambulatorias y cumple con los criterios de Frey y Carlson, son viejísimos, pero que es una causa común de mortalidad, detectable y tratable en etapa presintomática. Las pruebas diagnósticas son efectivos y eficaces. El tratamiento temprano mejora el pronóstico respecto a tratarla en forma sintomática y el daño potencial de la intervención es menor que el del tratamiento no precoz. Punto número 6. Se recomienda en personas de 18 años o más el rastreo de hipertensión con toma de presión arterial en consultorio para el diagnóstico temprano y prevención de eventos cardiovasculares y muertes. Bueno, ¿qué opinan de este punto? ¿Qué opinan de esto para el consultorio? Claro, exacto. Bien, bien. Bueno, entonces está buena la aclaración, porque sabemos que es una estrategia que es poco sensible, porque podemos tener un montón de falsos positivos, como la hipertensión de guardapolvo blanco, y el riesgo de subdiagnóstico en el caso de hipertensión oculta, pero que para hacer un pesquisaje inicial es útil, pero tendríamos que estimular al paciente para hacer otra estrategia, como dice abajo de todo, para facilitar la aplicación de las recomendaciones, como hacer el mapa o el MDPA, que es el monitoreo domiciliario, que obviamente lo más sensible y específico es el mapa, pero como decían ustedes recién, no tiene mejor la capacidad de hacerse en todos los pacientes. Punto número 7. Se sugiere siempre que esté disponible emplear tensiómetros automáticos validados de brazo con el objetivo de tener valores más precisos y reproducibles de la presión arterial, ya que estos instrumentos evitan la subestimulación por elevación ocultatoria, bueno, que ya saben lo que es el gap sistólico, el redondeo y poseer menos variabilidad interobservada. Bueno, los valores de corte siguen siendo lo mismo, mayor de 18 años o más, dos mediciones que tengan una TA de 140 milímetros de mercurio en la sistólica y 90 en la diastólica, en dos consultas diferentes en días distintos. Ante la sospecha de hipertensión de guardapolvo blanco o oculta, se recomienda, como decíamos recién, un monitoreo domiciliario o bien un monitoreo ambulatorio para el diagnóstico adecuado. Entonces, es medio contradictorio porque hoy cualquier paciente ya a través de cualquier aplicación sabe lo que es la hipertensión y ya viene sugestionado si viene con la presión alta. Entonces, está, por lo menos a mi criterio, un poco debatido la toma de tensión arterial en el consultorio, pero bueno, es una opinión. Y igual el otro día, si me dejan buscarlo un poquito, lo tengo acá en el celu, que no lo bajé. Denme un segundo. Busqué un registro, que me estoy acordando ahora mientras lo con ustedes, que decía que más allá de que uno tome la presión en el consultorio, ya hay cosas determinadas que a veces no está bueno para tomar una conducta terapéutica en algunos pacientes. Ahora después se los voy a pasar. Pero la verdad que está, pero no lo encuentro ahora. Está muy bueno esto de empezar a pensar cómo tomarle la presión a los pacientes. Punto número 10. En personas con hipertensión entre 18 a 79 años se recomienda como objetivo terapéutico primario valores de presión en consultorios menores a 140-90 para reducir la mortalidad asociada a esta patología. Bueno, obviamente que los pacientes que tienen entre 18 y 79 años con alto riesgo cardiovascular y bajo riesgo de eventos adversos, obviamente porque si tenemos un
un nonito de 93 años que tiene 5 estén puestos y le bajamos la TEA a menos de 130-80, lo más probable es que se fracture la cadera más que reduzcamos el riesgo cardiovascular. En personas con hipertensión de 80 años o más que inicien tratamiento antihipertensivo, se recomienda como objetivo valores de presión en consultorios 150-90 para reducir la mortalidad asociada a la patología, como decía recién, ojo con el abuelo, que es hipertenso y le queremos bajar mucho la presión. 150-90 es un buen valor. En personas mayores con hipertensión de 80 o más o con signo de fragilidad que deambula por sus medios, tener en cuenta las cifras de presión tomadas en posición de pie, luego de un minuto en esta posición para guiar el tratamiento y evitar los riesgos asociados a la hipotensión ortostática. Pero otra cosa muy importante del mapa es ver en qué momento vemos la hipertensión y en qué momento vemos la normotensión, en base a lo que el paciente nos haya descrito que haya hecho en un día. Bueno, esas fueron las recomendaciones generales, tratamiento no farmacológico. En personas con hipertensión, preferentemente controlada, 18 años o más, se recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, sesiones no menores a 30 minutos, como parte del tratamiento integral para reducir valores de presión, peso corporal, riesgo de desarrollar diabetes mellitus y mortalidad cardiovascular y total. En personas con hipertensión menores de 50 años, con o sin factores de riesgo cardiovascular asociados que no presenten daño grado blanco, se sugiere considerar como único tratamiento inicial la realización de actividad física moderada más plan alimentario saludable, con, como dijimos antes, 5 gramos de sal al día, siempre que presente valores de presión menores o iguales a 160-100 y logren alcanzar los valores de presión menores a 140-90 de en 3 a 6 meses con el objetivo de mantener metas de presión y reducir complicaciones. Ojo con este punto. Menores de 50, con o sin factores de riesgo que no presenten daño órgano blanco. Es muy difícil a un paciente que tenga en el consultorio descartarle todos los daños de órgano blanco y que tenga una TEA entre 160-100 y a los 6 meses 140-90 y que venga siempre a controlarse para con todos los estudios. Me explico a lo que voy. Generalmente uno de estos pacientes con 160-100 en 2 consultas seguidas, los medicamos, los estudiamos y en el peor de los casos le podemos suspender la medicación. Pero dejar 6 meses a un paciente mientras lo voy estudiando y no medicarlo, la verdad que es bastante cojudo. Punto número 16. En personas con hipertensión de 18 años o más se recomienda un plan alimentario saludable, como dijimos antes, se está repetido. Punto 17. En personas con hipertensión o más que consumen alcohol, se recomienda evitar el consumo nocivo y no exceder la medida estándar que definimos antes, y 2 medidas en hombres. Punto 18. En personas de 18 años o más con hipertensión y factores psicosociales concomitantes como el estrés, la ansiedad y la depresión, se sugiere siempre que esté disponible practicar 30 a 90 minutos semanales de una técnica con fines de relajación, respiración, meditación, musicoterapia, entrenamiento de asertividad o el Reiki, como coadyuvante de la medicación antihipertensiva para contribuir al control de la presión, sin que estas técnicas hayan demostrado, obviamente, reducir eventos cardiovasculares o muerte. Número 20. En personas con hipertensión de 18 años o más, se recomienda iniciar el tratamiento con dosis media de algunas de las siguientes opciones. Como ustedes ya sabrán, no hay una evidencia clara de con qué droga empezar, pero las guías, por lo menos las nacionales, nos hablan de los IECA, los ARA, los antagonistas cálcicos, los diuréticos y los betabloqueantes. Están las equivalencias de dosis media, baja y alta de cada uno. Una cosa que estuvo muy debatida hace más o menos 4 o 5 años fue, por ejemplo, la dosis de los ARA2. Hay algunos médicos que utilizan hasta 150 miligramos día. Bueno, en el sanatorio es muy común ver el usar hasta 20 miligramos día. Bueno, las guías no lo recomiendan, fíjense las equivalencias de las dosis que tenemos ahí. Pero bueno, no voy a negar que tengo pacientes que mejor están tomando valsartán 160 miligramos cada 12 horas. Pero bueno, es después la evidencia de la experiencia, como digo a veces. Punto 21. En personas con hipertensión de 18 años o más que hayan iniciado monoterapia, con dosis media, tengan buena adherencia al tratamiento y no alcancen la meta, se recomienda asociar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo un paciente con el 35 miligramos cada 12, ¿le voy a asociar a amlodipina? No. Generalmente lo tengo que llevar a 10 miligramos cada 12 y si no tolera, por ejemplo, asociar la amlodipina, hidrocloro o algún metabloqueante. Y las asociaciones son IECAs anticálcicos, IECA con diurético, para que no haya iniciado con betabloqueantes, betabloqueantes con IECA, betabloqueantes con ARA2 y las menos utilizadas, betabloqueantes con diurético, pero algunos pacientes pueden estar, y los antagonistas de
receptores de calcio con diurético. Punto número 23. En personas con hipertensión que se encuentren recibiendo 2 fármacos, dosis baja o media, tengan buena adherencia al tratamiento y no alcancen las metas de control, se recomienda cualquiera de las siguientes opciones para alcanzar. Podemos adicionar un tercer fármaco a dosis baja o media, duplicar las dosis de uno de los fármacos, evidentemente duplicar el IECA, la ARA2 o beta bloqueante, igual que un diurético o los antagonistas cálcicos, o duplicar las dosis de 2 fármacos, generalmente si la presión arterial sistólica se encuentra a más de 20 milímetros de mercurio de la meta, y o la presión diastólica a más de 10 milímetros de la meta. Esto, siempre digo lo mismo, es artesanal, más allá de lo que digan los libros. Bueno, y estas más o menos otras mismas combinaciones de pacientes diabéticos o no. Bueno, hasta acá llegamos hoy, pasaron 45 minutos.